revelado, el poder divino de la mente para curar enfermedades en 40 días de FEIMILAGROS en el pequeño pueblo de San Gabriel, donde los colores vibrantes de las casas reflejan la vida y el amor de su gente. Mariana enfrentaba su mayor batalla. Con solo 6 años, su hijo Mateo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. La dolencia que amenazaba con robarle la luz de su vida había quebrado el corazón fuerte de esta madre soltera. Pero en lugar de caer en la desesperación, ella se aferró a su fe en la Virgen de Guadalupe, dispuesta a luchar con todo su ser. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Mariana caminaba con determinación hacia la capilla del pueblo, su corazón y su alma clamando por un milagro. La luz de las velas encendidas en el altar danzaba en sus ojos, reflejando el brillo de su esperanza. Su promesa de 40 días de oración ferviente se convirtió en un acto de amor y sacrificio, un grito desesperado al cielo, donde su fe se transformaba en una llama inextinguible de fortaleza. Mientras hacía eco de su historia entre los vecinos, muchos comenzaron a congregarse en torno a ella. La comunidad, unida en fe, se convertía en un potente coro de esperanza. Pero junto a los murmullos de oración, surgieron dudas. Algunos vecinos, con palabras de ciencia en los labios, cuestionaban su camino. Los milagros son solo cuentos, decían. Sin embargo, Mariana eligió ignorar las sombras de la incredulidad y se aferró a la promesa que había hecho a su hijo. Su valentía brillaba como un faro en la tormenta. En un domingo pleno de luz, durante la misa, se levantó y compartió su testimonio. Las voces se entrelazaron en murmullos, algunos miraban con asombro, otros con escepticismo. Pero en su pecho, los versículos de Filipenses 4:13 vibraban como un eco divino: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su corazón se llenaba de poder y fervor mientras se sentía sostenida por manos invisibles. El día 39 de su promesa, la atmósfera en la capilla cambió. Entró sintiendo un escalofrío que corría por su columna vertebral, indescriptible, como si una energía sobrenatural la envolviera. Sus ojos se cerraron en oración profunda y, en ese instante, recibió una calma que no podía explicar. Fue como si la Virgen misma le hablara al alma: la sanación de Mateo está cerca. La esperanza erguía su ser, llevándola a dar un paso hacia lo desconocido. Mientras tanto, en el hospital, el aire se tornaba pesado de incertidumbre. Esperaba en resolución, su corazón palpitaba con una mezcla de fe y temor, mientras el tiempo se deslizaba lentamente. Era un momento que sabía iba a definir su vida. ¿Sería verdad lo que había sentido en la capilla? El eco de su comunidad apoyando su viaje reverberaba en su mente, junto a la imagen iluminada de la Virgen. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Así, al borde de la revelación, la fe de Mariana se convirtió en su única arma. La sala del hospital parecía estar sintonizada con su anhelo. Cada segundo palpitaría con un mensaje: el milagro estaba a punto de manifestarse. Se sentó en la sala fría, con el corazón entre la incredulidad y la esperanza. ¿Sería este el momento tan anhelado en el que la luz divina se rompería en su vida? La respuesta flotaba en el aire, esperando a ser revelada, en un susurro de promesa que solo Dios podría entender. Mariana, con los ojos cerrados, se adentraba en un mar de pensamientos y emociones, una lucha interna donde la desesperanza se entrelazaba con la fe. A su alrededor, el zumbido monótono de las máquinas y el murmullo bajo de los pasos de los enfermeros la mantenían anclada a la realidad. Cada sonido le recordaba la fragilidad de la vida. Pero en su pecho, la llama del amor por Mateo ardía intensamente, y esa energía le daba fuerzas para hacer frente a lo desconocido. De pronto, un leve consejo surgió en su mente: recuerda cada oración, cada lágrima, cada susurro de esperanza. Aquí no solo estás tú, sino todo un pueblo que clama. Se levantó de la incómoda silla, ajustando su peinado deshecho por la angustia de los días, y se dirigió a la sala donde Mateo yacía.
El pequeño se encontraba dormido, su cara angelical irradiando paz a pesar de su lucha. Mariana se acercó sigilosamente, temiendo interrumpir su reposo, y posó su mano sobre su frente. La calidez de su piel la llenó de una alegría dilatada y serena. Mateo, mamá está aquí, susurró, viendo que sus labios se movían ligeramente en sueños. Se sentó junto a él, la mirada fija en su rostro. En ese instante, un compromiso profundo floreció en su corazón, debía ser su intercesora ante el cielo. Las palabras que había compartido en la misa resonaban en su mente, un eco de poder y determinación. Fuera de la habitación, el grupo de vecinos que se había congregado en la capilla esperaba ansiosamente noticias. En sus manos llevaban velas encendidas como símbolos de su fervorosa oración. Mariana sintió su presencia, como si fueran una red invisibles de apoyo que la abrazaba y la llenaba de valor. Esa comunidad, que había respondido a su clamor de manera tan generosa, se había convertido en su refugio. La Virgen de Guadalupe nos acompaña, repitió para sí misma, una oración envuelta en amor. Las horas se deslizaban. Mariana, con cada suspiro, sentía que el tiempo se estiraba. Fue entonces cuando, recordando el versículo de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, comprendió que debía actuar. No bastaba solo con esperar. En su mente surgieron imágenes de los rostros de aquellos que habían apoyado su camino, los niños que jugaban en la plaza, las madres que lloraban juntas, unos y otros con la misma febrilla. Tomó un profundo aliento y sin vacilar, comenzó a hablar en voz baja, invocando palabras llenas de vida. Tú eres el gran sanador, Señor. Tienes el control de cada célula de su pequeño cuerpo, cada latido de su corazón. Te entrego a Mateo en tus manos. Su voz, firme y suave a la vez, resonaba contra las paredes del hospital como un canto de esperanza. Mientras ella hablaba, algo mágico comenzó a suceder. Una corriente de energía recorrió la sala. La luz del día se filtraba entre las cortinas, creando un ambiente casi celestial. Mariana notó un suave cambio. Mateo se movió ligeramente, sus ojos comenzaron a abrirse lentamente. En su mirada, una chispa iluminó el dolor que lo había mantenido en silencio. Mateo. Mi amor. Mariana no pudo contener las lágrimas de alegría mientras el pequeño la miraba con una inocencia renovada. Su corazón palpitaba al ritmo de la incredulidad y la fe. El momento de la verdad estaba llegando, y con él, un susurro de cambio. De repente, la puerta se abrió, y un médico entró con un rostro que no presagiaba nada bueno. Las palabras que saldrían de sus labios marcarían el destino de Mariana y Mateo. ¿Qué revelación traería el doctor? ¿Sería luz o sombra? La expectativa pulsaba en el aire, mientras ella sostenía la mano de su hijo firmemente, en un acto de inquebrantable confianza. ¿Sería este el momento que todos habían estado esperando? El doctor entró con la mirada pensativa, mezclando la seriedad del momento con un leve atisbo de compasión. Mariana sostuvo la mano de Mateo con firmeza, sintiendo el suave calor que emanaba de su pequeño. La incertidumbre en su pecho palpitaba con la tensión del ambiente. El hombre de bata blanca respiró hondo antes de hablar, como si las palabras que sacaría de su boca tuvieran el poder de cambiarlo todo. Mariana, he revisado los análisis y creo que hay razones para creer que las cosas están mejorando, dijo, su tono ahora más suave. Las palabras de esperanzas comenzaron a brotar mientras ella lo escuchaba. El tratamiento parece estar teniendo efecto. Los niveles en su sangre muestran signos de respuesta positiva. Pero necesitamos seguir monitoreándolo. Mariana sintió que la esperanza renacía en su corazón. Aquellos días de oración y clamor, cada momento lleno de súplicas, había valido la pena. Se sintió envuelta en un manto de gracia. Y murmuró con voz temblorosa, podrá salir de esto. El médico hizo una pausa, estudiándola. No puedo prometer nada, pero sí veo luz. Espero que con la ayuda de todos, especialmente ese maravilloso espíritu de lucha que tiene tu hijo, podamos vencer esto. En ese instante, Mariana sintió que el aire a su alrededor se volvía más ligero. Mateo, por su parte, había comenzado a reaccionar más. Abrió un poco más los ojos, mirando a su madre como si todo lo que había pasado fuera un sueño lejano.
Ella vio en esos ojos una chispa vivaz, un pequeño reflejo de la fe que había estado alimentando. Mientras el doctor continuaba explicando los siguientes pasos a seguir, Mariana ya no escuchaba. Se perdió en la mirada de su hijo, sintiendo en su interior como si todo el cielo la abrazara. Fe, esperanza y amor, esas eran las verdaderas medicinas que necesitaban en ese momento. Gracias, Señor. Gracias por mostrarme la luz en medio de la oscuridad, murmuró en su corazón, sabiendo que su comunidad seguía orando y que la red de amor que habían tejado era fuerte. La noticia se dispersó rápidamente por la capilla, donde la multitud aguardaba ansiosa. Uno por uno, los rostros de sus vecinos se iluminaban de alegría, compartiendo el milagro que había comenzado. La fe se propagaba como un fuego en seco, avivando los corazones cansados. Cada vela encendida seguía siendo un símbolo de esperanza, un testimonio vivo del poder de la intercesión de cada persona que había levantado su voz al cielo. Mariana sabía que el camino estaba lejos de ser sencillo. Había aún muchas luchas por delante. Pero en ese momento, sentía que contaba con algo más que valentía, sentía que contaba con un ejército de ángeles y la presencia del Señor respaldándola. La lucha de Mateo se había transformado en el símbolo de la fe de toda una comunidad, y así, en medio de la esperanza renovada, el sonido de una respiración profunda la sacó de sus pensamientos. Mateo, con su voz pequeña y quebrada, dijo, «Mamá, ¿puedes cantarme? Quiero sentir la canción de Dios». Mariana sonrió, conteniendo las lágrimas. «Claro, mi amor», respondió. Así comenzó a entonar una melodía suave, un himno de gratitud y esperanza que iba elevándose por los cielos en cada nota pronunciada. Mientras ella cantaba, la luz en la habitación parecía intensificarse. El aire vibraba con su fe, y Mariana supo que estaban renaciendo juntos. Sin embargo, la pregunta quedó en el aire, ¿qué más les depararía Dios en este camino de milagros? ¿Sería Mateo el puente hacia algo aún más grande? La certeza de un nuevo capítulo estaba por revelarse. Mariana terminó su canción y, como si el eco de las notas aún flotara en el aire, su corazón latía con fervor. La mirada de Mateo se iluminaba con cada palabra que sentía vibrar a su alrededor. «Mamá, ¿puedes sentirlo? Es como si el cielo estuviera aquí mismo», susurró, y ella asintió, completamente atrapada por la mágica conexión que compartían en ese momento. El doctor salió de la habitación por un instante, pero la atmósfera se mantenía cargada de expectativa. La puerta se abrió de nuevo, y en ese momento entró un grupo de enfermeras, todas con sonrisas amplias y un espíritu que parecía unirse al canto que aún resonaba en sus corazones. «Mateo», dijo una de ellas, «tenemos que hacerte un chequeo rápido. Pero no te preocupes, estamos aquí contigo». Sus palabras eran una dulce melodía que se unía a la de Mariana. Mientras las enfermeras se movían con eficiencia, Mariana observó la energía renovada en la habitación. Una paz profunda comenzó a sustituir la ansiedad que había estado presente por tanto tiempo. Era como si un velo se hubiera levantado, mostrando una realidad diferente, más esperanzadora. Sin embargo, en su interior, una inquietud se mantenía latente. Un pedacito de duda asomaba entre las rendijas de su fe. ¿Sería suficiente la fe de Mateo para lo que vendría? Ella recordaba historias de su abuela, contadas al caer la noche junto a la fogata, sobre los que habían sanado milagrosamente solo por creer. Esa fe profunda era la que ella necesitaba ahora, no solo como madre, sino como guerrera en esta batalla. Mateo, percibiendo el leve titubeo en la expresión de su madre, le dijo, «Mamá, recuerda que Dios siempre está con nosotros. Recé por esto cada noche, pedí que todo iría a estar bien. Él no nos fallará». ¿Qué fuerza había en aquellas palabras tan simples? Mariana sintió que sus dudas se desvanecían como sombras en el amanecer. A medida que avanzaban las horas, la comunidad continuaba congregándose. La capilla estaba llena de aquellos que buscaban la luz y el consuelo de la esperanza. Las oraciones, los cánticos, cada gesto de amor hacia Mateo era un recordatorio palpable de que no estaban solos. Cada familiar o amigo que entraba en la sala era como una chispa que avivaba la llama de la fe. ¿Qué haríamos sin esta comunidad?, pensó Mariana, recordando el apoyo incondicional que había recibido. En ese clima de amor, un hombre anciano se acercó a ella.
Sus ojos, llenos de sabiduría, brillaban con la luz de 1000 experiencias. Madre, dijo con voz serena, la fe puede mover montañas. Pero incluso cuando las cosas se vean oscuras, nunca pierdas la vista de lo divino. Mariana sintió como su alma se llenaba de calidez. Gracias, respondió, sin saber que esas palabras fueron el aliento que necesitaba en ese momento. Una revelación comenzó a brotar en su corazón. La clave no solo era el milagro que pedía para Mateo, sino la transformación que él estaba generando en toda la comunidad. Era un ciclo de fe, donde cada oración se entrelazaba como cadenas de amor, y ella se sintió parte de algo mucho más grande. Una transformación divina estaba en proceso, y no solo para su hijo, sino también para ellos, como una unidad, como un cuerpo unido en espíritu. De repente, el monitor comenzó a emitir un sonido. La atención de todos se centró en Mateo. El pequeño miró a su madre con una expresión que decía más que 1000 palabras. Era un instante sagrado. Era como si Dios mismo hubiera tocado sus corazones. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó Mateo, su voz llena de curiosidad. Mariana sintió que un nuevo desafío asomaba en el horizonte. Un momento, hijo, respondió, y en su corazón, la pregunta surgió de nuevo. ¿Cuál era realmente el plan de Dios? ¿Qué quería enseñarle a ella, a Mateo, y a toda la comunidad en este recorrido lleno de fe y amor? Las luces parpadeaban, la tensión en el aire era palpable, y la revelación de lo divino parecía tan cercana, como un susurro del cielo. ¿Estaban a punto de ver el cumplimiento de su fe? ¿O habría un giro inesperado en esta historia de milagros? Solo el tiempo lo diría. La habitación se llenó de un silencio casi palpable, mientras todos los ojos se mantenían fijos en Mateo, que seguía mirando a su madre, como si quisiera encontrar en ella el reflejo de la certeza que su corazón anhelaba. Mariana, sintiendo el peso de la expectativa, se acercó al pequeño y tomó sus manos con ternura. En ese gesto, sentía que la calidez de la vida pasaba entre ellos, uniendo sus almas. Era el momento de elevar esa conexión a un nivel más profundo. ¿Sabes qué, hijo?, le dijo con voz suave. A veces, Dios nos da señales de que todo saldrá bien. Tal vez esto es una de ellas. Mateo asintió, sus ojos iluminados por una fe inquebrantable. De repente, el doctor volvió a entrar, trayendo consigo una energía distinta. Mariana pudo ver en su rostro una mezcla de seriedad y esperanza. Mateo, estamos aquí por ti, y solo tú puedes ayudarnos a entender lo que sientes. ¿Puedes decirnos si hay algo diferente? Algo que puedas sentir dentro de ti, pidió el doctor con voz cálida. Mateo cerró los ojos y respiró profundo. Siento que todos estamos juntos y que hay luz aquí, como un abrazo suave. Sus palabras resonaron en el aire como una oración, y Mariana sintió que las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. Era esa luz, ese abrazo divino, el que quería creer que rodeaba a su hijo. Las enfermeras, contagiadas por la fe del pequeño, comenzaron a murmurar oraciones y un par de ellas incluso se unieron a Mariana en un canto suave. La melodía se elevó en la habitación, creando un ambiente casi etéreo. La paz que antes parecía un deseo distante ahora era realidad, una energía transformadora que rondaba en el aire. Mariana, con cada nota, sentía que las barreras de su ansiedad se desmoronaban. ¿Y si Mateo tiene razón?, pensó. ¿Y si el poder del amor y la fe tiene la capacidad de cambiarlo todo? Recordó a su abuela hablándole sobre el poder de la fe colectiva, como la unión de corazones podía cierna a las palabras del cielo. En ese instante, un brillo especial pareció surgir en el monitor. Todos se giraron, y las luces comenzaron a parpadear con un ritmo constante, como si el corazón de Mateo se uniera a la sinfonía celestial que era su vida. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Mariana no pudo evitar un susurro de esperanza. Dios está aquí. El doctor miró los números en la pantalla con atención renovada. Esto puede ser un verdadero avance, dijo, la emoción filtrándose en su voz. Creo que podríamos estar viendo cambios positivos. Mariana quiso gritar de alegría, pero solo pudo sonreír mientras sentía esa fe burbujear en su interior. Mateo, con su inocente valentía, levantó su mano. Mamá. Sabía que Dios estaba cuidando de mí, ¿ves? Él nunca se olvida de nosotros.
Sus palabras, mezcladas con la melodía que aún flotaba en el aire, parecían entrelazarse con el amor que los rodeaba. Mariana cerró los ojos y sintió que todo el peso de su preocupación comenzaba a liberarse. Había algo más aquí, una lección que apenas comenzaba a desvelarse. Era como si Dios estuviera trabajando en cada corazón presente, revelando no solo la necesidad de un milagro, sino el poder de la comunidad, de la fe compartida, del amor incondicional. Pero, en medio de esa alegría, un ligero escalofrío recorrió su espalda. La visión de la transformación comenzaba a tornarse clara, pero, ¿qué lecciones más profundas aún tenían que ser aprendidas? Cómo seguirían sanando no solo a Mateo, sino a todos los que se unieron en oración, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Al mirar a la congregación, un canto de unidad envolvió a todos, creando un ambiente mágico que alimentaba sus esperanzas, pero ¿qué vendría a continuación? El momento de verdadera intervención divina estaba cerca, y Mariana sintió que el cielo se acercaba. ¿Estaban listos para sentirlo al máximo? Las notas del canto flotaban en el aire, resonando en cada rincón de la habitación como un regalo del cielo. Mariana, aferrada a las manos de Mateo, sentía que la energía vibrante del amor y la esperanza se multiplicaba. A cada instante, su fe se tornaba más fuerte, guiándola, empujándola a creer en lo imposible. Había algo sagrado, casi palpable, en la atmósfera. El doctor, aún observando los monitores, reveló una leve sonrisa. Mateo, este puede ser el comienzo de algo muy especial. A veces, el poder de la mente y del espíritu puede hacer maravillas y tu fe, mi querido amigo, es una luz brillante en medio de la tormenta. Las miradas de los presentes se cruzaban, y entre murmullos de sorpresa, cada uno empezó a compartir su propia confianza en el poder de lo divino. Uno de los enfermeros, intencionado, se acercó y se unió al canto, lanzando una oración sincera al cielo. Era como si una ola de energía luminosa los envolviera a todos, uniendo corazones en un solo susurro. Mariana sintió ese amor entrelazarse como un hilo dorado. ¿Era posible que todo lo que había aprendido durante años sobre la fe y los milagros estuviera tomando forma ante sus propios ojos? Cierta versatilidad en su ser le decía que cada experiencia vivida hasta ese momento llevaba un propósito divino. ¿Acaso no era Mateo un pequeño milagro en sí mismo? Mientras el pequeño sonreía, su mirada parecía centrarse más allá de los límites de esa habitación. Mamá, quiero pedirle a Dios que cure a todos. No solo a mí, dijo Mateo, con la misma inocencia que siempre lo había caracterizado. Las palabras del niño brotaron como un manantial de vida, y Mariana sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podía un niño de esa edad tener tanto amor y compasión? El poder de su fe parecía expandirse, trascendiendo su propia necesidad. Y ahí, en esa súplica pura, Mariana vio una chispa de lo que podía ser el verdadero milagro, no solo la sanación de Mateo, sino una transformación que tocara las vidas de los que los rodeaban. Es hermoso, hijo. Seguiremos orando, respondió ella, con la voz entrecortada, sintiendo como sus lágrimas brotaban de alegría y asombro. Mientras la habitación se llenaba de más oraciones, Mariana sintió que sus brazos estaban rodeados por un calor divino. En ese momento, supo que no estaban solos, que una presencia mayor estaba ahí con ellos, abrazándolos. Las luces del monitor comenzaron a parpadear nuevamente, como si respondieran a la energía generada por las súplicas. ¿Vieron eso?, exclamó el doctor, observando nuevamente los monitores con un brillo en sus ojos. Hay un patrón que no hemos visto antes, es notable. Su voz se llenó de emoción, como si las palabras caídas del cielo comenzaban a revelarse. Cada instante parecía estar cargado de una anticipación ferviente. La fe que antes había sido un espejo en el corazón de Mariana ahora era un río fluyendo, una corriente de poder sanador que atravesaba cada rincón de la habitación. La comunidad de fe se unía en un mismo clamor, su energía colectiva alimentando las esperanzas de todos. Mariana se dio cuenta de que el viaje apenas empezaba. Ella, como madre, deseaba lo mejor para su hijo, pero también sentía que cada persona allí presente tenía su propia carga, su propia lucha. ¿Qué pasaría si Mateo no solo surgía como el foco de sanación, sino como un maestro entre los suyos? El canto de fe continuó, y las risas y ventanas de luz se entrelazaron con el llanto de felicidad. Mariana miraba al doctor, luego hacia el equipo de enfermeras, y finalmente a su hijo.
¿Estaremos listos para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros? Se sintió un aire de incertidumbre, pero también de expectación. Un nuevo amanecer asomaba en el horizonte. La revelación de la mente y el alma para sanar cada herida comenzaba a dibujar un cuadro más grande. Mariana solo podía preguntarse, ¿cuáles serían las lecciones que vendrían a continuación? ¿Qué revelaciones más profundas reconocerían al final de este viaje con Mateo? Las puertas del corazón estaban abiertas y, por fin, la verdad de la fe estaba a punto de revelarse de maneras que nunca hubieran imaginado. Mateo continuaba sonriendo, sus ojos reluciendo con una luz que parecía ir más allá de la comprensión humana. Mariana, observando cada detalle, sintió que el aire a su alrededor vibraba con un propósito. Como si en cada respiración, en cada susurro, la esperanza se estuviese materializando. ¿En dónde había estado todo este tiempo ese poder? Su corazón estallaba de gozo y de un anhelo que brotaba a raudales. Mateo, tienes una luz especial, le dijo mientras acariciaba su pequeño rostro. El niño inclinó la cabeza, mientras la emoción lo envolvía, como si él mismo supiera que su fe era una herramienta extraordinaria. La habitación, testigo de aquel milagro en proceso, parecía abrazar el momento. Aquello era un tributo a la perseverancia, un canto resonante entre ángeles y humanos. Los monitores, que momentos antes parecían tan silenciosos, ahora comenzaron a emitir una sinfonía de sonidos que vibraban con cada palabra de aliento dicha. Esto es increíble, murmuró una de las enfermeras, tratando de contener las lágrimas. Era tan fácil perderse en esos momentos de gloriosas manifestaciones. El ambiente parecía sobrecargado de promesas y posibilidades. Un nuevo paciente entró a la habitación y Mariana pudo notar en su rostro la profunda tristeza. El niño, que no conocía a Mateo ni su historia, gritó, «Yo quiero ser sanado también». Ese grito, desde lo más hondo, resonó como un eco del deseo humano de sanación. La compasión del pequeño Mateo se despertó nuevamente. «Vamos a orar juntos», exclamó, extendiendo su mano hacia el nuevo niño. «Sí, juntos, vamos a orar», acentuaron los demás presentes, uniendo su fe en una sola voz. Mariana sintió que cada oración era como un puente que se construía entre los corazones de aquellos niños, uniendo sus esperanzas en un solo clamor al cielo. El doctor observaba, atónito, la conexión que se creaba a través de la fe inquebrantable de esos pequeños. Era una demostración de que, a veces, los adultos pueden aprender de la inocencia. ¿Quién necesitaba más fe, el niño enfermo o los que lo rodeaban? La realidad se difuminaba como las fronteras entre lo tangible y lo divino. Pronto, la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas. Las rayas doradas danzaban por los rostros de aquellos reunidos, como un recordatorio del amor radiante que jamás se extingue. Mariana sintió en su pecho que la sanación debía comenzar en su interior. «Dios, dame sabiduría», oró, y no solo por Mateo, sino por cada alma presente. En ese instante de trascendencia, pudo escuchar la respuesta, clara y resonante: «El cambio inicia en tu corazón». Una paz inexplicable la envolvió, como un abrigo que la infundía de fuerza. La conexión entre todos allí no era casualidad. Era una invitación a descubrir el propósito del sufrimiento y la belleza de la entrega. Los murmullos llenaron el aire, cada uno comenzando su propia plática sobre el poder transformador de la fe. «Cuando creo que estoy solo, me acuerdo de la comunidad», enfatizó uno de los enfermeros. «Cuando renuncio a mi dolor, descubro la paz». El espíritu de unidad que se estaba formando no solo se sentía, era tangible. Mariana pensó en cómo la comunidad estaba manifestando lo que a menudo se decía: «Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo». De verdad estaban siendo testigos de algo más grande que ellos mismos. El canto resonó nuevamente, pero esta vez era una melodía nueva que sonaba en el corazón de cada uno. Mariana sabía que una transformación iba más allá de las paredes del hospital, repercutiría en la vida de todos los presentes, pero, en el fondo, una pregunta persistía: ¿cuál era la verdadera misión que Mateo había venido a cumplir? ¿Podría ser este un viaje más profundo de lo que jamás habían imaginado? A medida que la atmósfera se llenaba de esperanzas renovadas, una calma profunda y poderosa descendió sobre ellos. Un descubrimiento estaba a punto de transformarlos por completo y solo había que estar dispuestos a recibirlo.
La próxima revelación de la fe ya se vislumbraba en el horizonte. ¿Podría la oración y la unidad desafiar el mismo concepto de vida y muerte? La luz del nuevo día parecía traer consigo una frescura especial. Mariana admiraba cómo el brillo dorado del sol se mezclaba con la energía vibrante que llenaba la habitación. Las oraciones susurradas en unidad se sentían como suaves olas que encontraban la costa, aumentando en fuerza y confianza. Mateo, con su dulzura infinita, era el centro de ese renacer colectivo, un faro que iluminaba y guiaba a todos hacia un destino de esperanza. A veces, la fe puede ser tan poderosa como los mejores medicamentos, reflexionó el doctor, entre incrédulo y asombrado, mientras observaba la conexión que se forjaba entre los pequeños. Mariana se sintió impulsada a compartir su propio testimonio, un hilo de esperanza que entrelazaba su vida con la de aquellos niños. Recuerdo el momento en que perdí la fe, comenzó con su voz resonante, atrayendo la atención de todos. Era un día gris y en mi corazón sentía un vacío inmenso. Pero, de repente, entendí que solo en la vulnerabilidad podíamos encontrar la fortaleza para sanar. Cuando empecé a abrir mi corazón, la luz regresó a mi vida. Las lágrimas brillaban en los ojos de sus oyentes. Cada uno podía sentirse reflejado, cada historia de sufrimiento resonando en el alma. Mateo, que escuchaba atento, tomó la mano del niño que había entrado, ahora más tranquilo y conmocionado. «¿Sabías que tu tristeza puede ser transformada en alegría?», exclamó. «Todo lo que tenemos que hacer es creer. La fe es como una semilla, si la plantamos, crece y florece en algo bello». La voz del pequeño era firme y cálida, capaz de enredar los corazones de los presentes en un manto de esperanza. Mariana observaba cómo la sanación no era solo física, era espiritual y emocional. La energía en la sala fluctuaba, un eco de risas y murmullos llenaba el espacio mientras las sonrisas reemplazaban las lágrimas. La unidad que se construía era un testimonio de algo verdaderamente divino, la fuerza de la comunidad y el poder del amor. ¿Y si esto es solo el principio?, pensó. Una chispa de anticipación se encendió en su corazón. En ese momento, un susurro suave atravesó el aire, llamando a cada uno a recordar que su existencia tenía un propósito más amplio. La fe se manifestaba en cada rincón de la habitación, convirtiéndose en el hilo que tejía su historia conjunta. Un milagro trae consigo el siguiente, afirmó uno de los enfermeros, captando la mirada y asintiendo a los demás. Cada uno de nosotros puede ser un milagro en la vida de otro. Pero tenemos que estar listos para actuar. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. La jornada continuó, con oraciones y debates llenos de revelaciones sobre el poder transformador de la fe. Pero Mariana sentía que esto era solo un preludio. ¿Qué lecciones aún quedaban por descubrir? ¿Cuál era el verdadero propósito detrás de cada vida presente en ese cuarto? Los murmullos de esperanza eran como un himno que hacía eco en sus corazones. Sin embargo, la pregunta persistente seguía en el aire, como una sombra sutil. ¿Había más en la historia de Mateo de lo que habían percibido hasta ahora? Su mente palpitaba de curiosidad, como si hubiera un misterio en cada mirada compartida, esperando ser desvelado. La cámara del hospital, en su silencio profundo, fue testigo de un momento que iba más allá de lo físico. Las sombras del miedo e incertidumbre comenzaban a disiparse, dejando paso a un clima diferente, lleno de fe, claro como el cielo tras una tormenta, y así, mientras la luz continuaba inundando el ambiente, una pregunta quedó flotando en la mente de todos: ¿qué transformación estaba por ocurrir cuando un grupo de corazones unidos decide creer juntos en lo imposible? La respuesta parecía acercarse, pero el viaje estaba lejos de concluir. Mariana miraba con atención a los niños reunidos, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono, como una orquesta afinada bajo la batuta de un director invisible. Aquella atmósfera vibrante la envolvía y la llenaba de un fuego renovado. En su interior, una pregunta reverberaba: ¿qué milagros estaban gestándose en cada pequeño? Se sentía como si la luz del sol que entraba por la ventana estuviera despertando secretos que por mucho tiempo habían permanecido dormidos. De repente, Mateo se puso de pie, su mirada fija y decidida. «Vamos a hacer algo especial», dijo con una claridad que hizo eco en las paredes del cuarto. Él estaba empoderado, como si supiera algo que quienes lo rodeaban aún no podían comprender. «Hoy, yo quiero que todos escriban sus miedos en un papel.
Vamos a transformarlos. Los niños miraron a Mateo, unos con dudas, otros con fascinación. Mariana sintió que se abría una puerta hacia un camino inesperado. Plasmar nuestros temores nos ayuda a enfrentarlos, musitó un ángel en su corazón. Así que se unió al pequeño líder en su propuesta, alentando a cada uno a poner en palabras lo que los pesaba. Las hojas comenzaron a llenarse de garabatos, algunas llenas de palabras oscuras, otras más livianas, como si las preocupaciones se deslizaran con las letras. Al final, una vez que recogieron todos los papeles, Mateo tomó una caja de cartón que estaba cerca y, con un brillo en sus ojos, les dijo: ahora, vamos a hacer una ceremonia. Cada uno de nosotros va a lanzar su papel dentro de esta caja y con cada uno vamos a dejar aquí nuestra tristeza. A medida que cada niño se acercaba, Mariana sintió como el ambiente se cargaba de una esperanza palpable. Con cada papel que entraba en la caja, una parte del miedo quedaba atrás, como si fueran chispas que se llevaban el peso del alma. Es un ritual de liberación, pensó, recordando momentos de su propia vida donde dejó ir lo que le hacía daño. La energía en la habitación crecía, mientras cada niño sostenía su papel en la mano, sus rostros pasaban de la preocupación a la determinación. Era evidente que sintieron el poder de la acción, de abrir sus corazones al cambio. Un susurro pasó entre ellos, un eco de la fe que comenzaba a brotar. Mariana se arrodilló, apoyando su mano sobre la caja. Señor, te entregamos estos miedos. Dame la sabiduría para guiarlos, para que comprendan que cada carga puede convertirse en una bendición. Mateo, con su voz tierna, agregó, y que cada miedo es una oportunidad de crecimiento. Así que, hagamos esto juntos. 1, 2, 3. A coro lanzaron los papeles. El sonido al caer dentro era como un estruendo de liberación que resonó en el pecho de todos, pero en ese preciso instante, algo cambió en el aire. Una suavidad envolvió la habitación, un aroma dulce y fresco, casi como si ángeles hubieran descendido para celebrar ese acto de entrega. La esperanza era tangible, como una brisa suave acariciando sus rostros. Hay algo mágico sucediendo, murmuró un enfermero al ver la revelación en los ojos de los niños. Es la fe. Está en ellos, contestó Mariana, sintiendo que la piel se le erizaba. Cada uno de esos pequeños corazones estaba repleto de esperanza. Sin embargo, mientras todos se sumergían en esa atmósfera renovada, Mariana no podía sacudirse el pensamiento persistente. ¿Era solo un ejercicio o había algo mucho más profundo en aquello? Las palabras resonaban en su ser, el camino iba a ser más largo y lleno de desafíos, pero el verdadero poder de la fe estaba a punto de ser revelado. ¿Qué otros secretos del corazón se estaban preparando para ser descubiertos? ¿Y cómo el viaje de estos valientes niños cambiaría no solo sus vidas, sino también la vida de quienes los rodeaban? La luz del nuevo día se filtraba por las ventanas, cargando la sala con un brillo cálido y esperanzador. Mariana sintió una transformación espiritual en su interior. Tras haber liberado sus miedos, el aire parecía vibrar con una intensidad divina. Los niños reían y jugaban, contagiando la habitación con una energía renovada. Mateo, aunque aún convaleciente, brillaba como nunca. Mientras la comunidad continuaba apoyándolos en oración, Mariana se percató de que algo había cambiado. Su corazón latía con más fuerza y claridad. Su fe, alimentada por las súplicas conjuntas, se había convertido en un torrente de poder. Era un momento de epifanía. Dios estaba en cada rincón, en cada sonrisa, en cada palabra pronunciada. Los milagros están sucediendo, exclamó Mateo, levantando una pequeña vela que había encontrado. Mamá, mira cómo brillan nuestras oraciones. La voz del niño traía consigo una fuerza inusitada. Mariana se unió a su alegría, recordando cada lágrima, cada alabanza, y todo lo que había atravesado hasta llegar a allí. Mientras el doctor y el equipo médico monitoreaban a Mateo, la atmósfera estaba saturada de optimismo. Las mediciones en los monitores reflejaban una notable mejora. Su cuerpo está respondiendo, dijo el médico emocionado. Una ola de agradecimiento inundó a Mariana. Ella sabía que la fe compartida había sido el catalizador de este cambio. El momento llegó cuando, en medio de los aplausos y las muestras de amor, el doctor se volvió hacia Mateo y le preguntó: ¿Cómo te sientes ahora,
Pequeño guerrero. Siento que Dios y todos nosotros somos uno. Y todo estará bien. Respondió Mateo, con su voz firme y serena. Cada corazón allí presente resonaba en sintonía. Eran testigos de algo más grande que ellos mismos, de una manifestación divina que trascendía la realidad. Mariana comprendió que este viaje de 40 días había sido un camino de transformación para todos, no solo para Mateo. La comunidad se había reunido, había encontrado fuerza en la colectividad del amor y la fe. Esto es solo el principio, pensó Mariana. Un nuevo capítulo apenas comienza. Juntos cantaron himnos de gratitud y adoración. En aquel espacio sagrado, repleto de lágrimas de alegría y risas, la luz se tornaba más brillante. El amor que antes parecía poco más que un susurro ahora era un grito vibrante al cielo. Gracias, Señor. Proclamó Mariana, con el corazón rebosante. Gracias, por este milagro y por cada alma que has reunido aquí. A medida que la jornada avanzaba, Mariana comprendió el legado de fe que estaban construyendo. No solo se trataba de la sanación de Mateo, sino de la restauración de toda una comunidad. Las vidas de cada persona estaban entrelazadas en un mismo propósito, el amor de Dios. Finalmente, cuando el doctor entró nuevamente, su expresión mostraba una mezcla de profesionalismo y alegría. Mateo, han sido un verdadero testimonio de fe. Estos resultados son impresionantes. Estoy emocionado por lo que viene a continuación, dijo, mientras la comunidad estallaba en aplausos. Mariana miró hacia Mateo, quien sonreía con transparencia. ¿Ves, hijo? La fe realmente mueve montañas. Iban a salir de aquel lugar con el espíritu renovado y la certeza de que todo era posible. Ya no llevaban miedos en sus corazones, y el pulso de la esperanza ahora resonaba en cada paso de sus vidas. La luz del día seguía inundando el hospital, pero lo más hermoso era la luz que todos llevaban dentro. Era el reflejo de la divinidad que había estado allí todo el tiempo. Mariana supo que su historia no terminaba en un milagro. Era el comienzo de un viaje comprometido con la fe y un desafío de vivir como verdaderos testigos del amor de Dios. Mientras Mariana se preparaba para regresar a casa con Mateo, reconoció que cada persona allí presente había aterrizado en su vida por una razón. La transformación no solo había sido física, en sus corazones había brotado una fe inquebrantable. Vamos a seguir compartiendo este amor, dijo Mariana, mirando a la comunidad reunida. Sus oraciones, sus abrazos y cada gesto fueron valiosos. Estoy agradecida, porque todo esto es la manifestación de Dios. Desde ese día en adelante, la vida de Mariana y Mateo se convirtió en un faro de esperanza. Se comprometieron a compartir su testimonio y su amor, para que cada quien en San Gabriel se diera cuenta del poder inexplorado de la fe unida. Desde aquel entonces, la historia de Mateo sería recordada como un ejemplo del milagro que ocurre cuando el amor y la esperanza se entrelazan. Así que, amigo mío, si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas actuar ahora. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más almas encuentren esperanza. Comenta tu reacción y tus testimonios sobre este final impactante. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Que el amor de Dios brille en cada rincón de tu vida.